Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos llegando hasta donde usted se encuentra nuevamente a través de este medio. Le damos gracias a Dios por esta tecnología que se está aprovechando para ministrar la palabra. Hoy la mayoría de los edificios donde la gente se ha congregado a buscar de Dios están cerrados, pero la iglesia es usted y usted está activa ahí en casa. Hoy estamos continuamos recordando el hecho glorioso de que nuestro Señor Jesús, un día como hoy, domingo, resucitó. Por eso la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, hoy nos reunimos. Cada domingo es comúnmente la reunión general más grande que ha habido en las congregaciones, esperando siempre en la resurrección. Ahora, porque Jesús resucitó, nosotros también un día resucitaremos. Gloria a Dios por su vida, porque está sintonizando este canal, esta dirección ahí en el internet. Y vamos a empezar este tiempo con una alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios. Le doy gracias a Dios nuevamente por la vida de los chicos. Con esta situación que está viviendo, ha habido necesidad de crear ese grupo de multimedia aquí en la iglesia, el cual está detrás de cámara un grupo de jóvenes trabajando para que esto se haga posible. Pero hoy vamos a cantar con ellos estas alabanzas hermosas a nuestro Dios. Le invito a que usted a sí mismo, como si estuviera aquí congregado en este edificio, disponga de este tiempo para alabar a nuestro Dios, y le invitamos que alabe a nuestro Dios junto con nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque un día como hoy, Señor, tú resucitaste de entre los muertos. La tumba no pudo detenerte, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Hoy, Señor, recordamos, Señor, con gozo, con alegría, con entusiasmo, Padre, oh Dios, que la tumba no pudo detener a Jesús. Gloria a Dios, aleluya, te alabamos, Señor. Se volvió, aunque no lo conoció, mis hechos en él, justicia de Dios, que se humilló, llevando la cruz, amor asombroso.
el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, Gloria a Dios, aleluya. de pecado rescatas, apagado
Padre, te alabamos, Padre. Entonamos esta hermosa canción. Cuán grande eres, Señor. Tú te levantaste de la tumba. La muerte no te pudo detener, Señor. Te alabamos, Padre. Grande, grande es tu nombre. Santo, santo, santo eres, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor. Exaltamos, glorificamos tu nombre en este día, Señor. Bendecimos tu nombre y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Hoy vamos a meditar nuevamente en tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a continuar meditando en la palabra, y hoy vamos a ver este tema. Continuamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y vamos a ver si está por ahí su Biblia, si la tiene a la mano, si no, en algún medio electrónico que usted use. Vamos a ver este hermoso capítulo que el apóstol Pablo dedica en una de sus cartas. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahí el apóstol Pablo nos habla. Fíjese que además de que la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios tiene un capítulo que nos habla también de cómo es el amor, ¿verdad? Primera de Corintios 13, pero el capítulo 15 nos habla también de la columna que sostiene el cristianismo, la resurrección. Y vamos a ir a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Yo le invito a que escuche la palabra. Si no tiene su Biblia a la mano, y si la tiene por ahí, ábrala, lea conmigo. Vamos a la palabra. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vamos a dar lectura hasta el verso 11. Dice la palabra de nuestro Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios en esta hora, cómo el apóstol Pablo presenta aquí, en este capítulo, el tema de la resurrección. Vamos a ver 3 puntos en este pasaje que hemos leído. Y el primero trata una introducción, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí,
trata la resurrección en el verso 1 y en el verso 2. Representa ahí la introducción del tema de la resurrección del apóstol Pablo, ¿sí? Y vamos a ver en el punto número 2, ¿verdad? Un repaso, ¿verdad? ¿Sí? A las profecías de lo que él ya había estudiado antes. Mire, antes los manuscritos de los profetas y la ley no tenían capítulos, no estaban divididos en versos como usted y yo leemos hoy. Bueno, se introdujeron después para que sea una más rápida, una manera más rápida de encontrar pasajes. Por ejemplo, todo el escrito del profeta Isaías es considerado uno de los profetas mayores. Va el nombre solo porque escribió mucho. Imagínense todos esos escritos, encontrar específicamente la palabra que Dios habló a Isaías para hablar del Mesías, para hablar del sufrimiento y para hablar de la resurrección. Imagínense, para estar busque ahí. Por eso se le pusieron capítulos y luego por versículos. Por ejemplo, Isaías capítulo 53. Todo ese capítulo nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Y dice aquí el apóstol Pablo en el punto número 2 que vamos a tratar ahorita, es un repaso de las profecías. Dice de lo que estaba escrito ya, de su muerte y de su resurrección. Y punto número 3, vamos a ver cómo el apóstol Pablo subraya ahí, ¿sí? el papel de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, que Él fue un testigo. ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar, ¿sí? En el verso 1 y verso 2, dice, además os declaro, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué palabras les está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Entonces, sí, aquí les está reiterando en estos textos, ¿verdad?, lo que ya les había predicado, ¿verdad? Sí, entonces, esta carta el apóstol Pablo se la manda a los corintios contestándole, ¿verdad?, aquellas cuestiones que ellos habían hecho preguntas al apóstol Pablo, pero también el apóstol Pablo explica a profundidad el tema de la resurrección. Sí, comienza diciendo, además os declaro, ¿verdad? Está haciendo una declaración ahí también de fe. Mira, déjeme decirle algo. Todo cristiano, todo seguidor de Jesús, abraza la resurrección. Una vez yo escuché a una persona decir, yo creo en Dios, creo en su palabra, pero solamente en algunas cosas. No creo en toda la Biblia. No creo en toda. Sí. Esa persona no era un seguidor de Jesús. Era una persona que tenía un conocimiento vago de Jesús, pero no era su seguidor. Todo seguidor de Jesús cree en la resurrección, porque la resurrección de nuestro Señor Jesús es lo que sostiene el cristianismo, es lo que sostiene nuestra esperanza. El apóstol Pablo dice, os les declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿verdad?, por el cual asimismo retenéis, ¿verdad?, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis
en vano. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Verdad? Él lo está diciendo, amados hermanos, que las buenas nuevas que Él les ha llevado ahí a la iglesia de Corintio, la cual recibió la palabra, en la cual persevera. Dice, y luego el verso 2 dice, por el cual asimismo si retenéis. El primer versículo dice, en el cual también perseveráis. En el segundo versículo dice, por el cual asimismo retenéis. La palabra que os he predicado, sois salvos. Una de las cosas que Dios manda a todos es que perseveremos, es que retengamos, ¿sí? Es que usted y yo sigamos firmes, fieles a nuestro Dios, reteniendo la palabra, ¿sí? El apóstol Pablo dice, si retenéis eso, si ustedes perseveran, son salvos. Si no, pues nada más ahí creyeron, ahí en vano, ¿sí? ¿Qué palabra tan tremenda el apóstol Pablo hace ahí? Además, él dice, os declaro, ¿verdad?, lo que él está diciendo, ¿verdad?, que él está afirmando su palabra en fe, ¿sí? Su palabra en fe, ¿sí? Mire, ¿sí? Cuando Lucas, el escritor, redactó ese evangelio inspirado por nuestro Dios, cuando él redactó el evangelio, ¿sí? Mire lo que dice Lucas capítulo 1. Vamos ahí al evangelio de Lucas capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Mire, quiero que escuche cómo dice Lucas, cómo él escribe, ¿sí? Y le escribe a aquel hombre, Teófilo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo era un hombre que había sido instruido en la palabra, pero sí, Lucas, como un buen investigador, ¿verdad? Lucas como un buen, pues era un médico, ¿verdad? Era un hombre que sabía hacer investigación profunda en la palabra, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad?, investigó sobre el ministerio público que había llevado nuestro Señor Jesús. Además que Dios lo inspiró a esto, ¿verdad?, se le dedicó a aquel varón Teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas, ¿verdad? Una de las cosas que usted, si hay temas importantes en la palabra de nuestro Dios que usted tiene que conocer y tener ese fundamento bien firme, es la resurrección de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo ahí en la carta que él envía a la iglesia de Corintio, dice, además os declaro, dice. Él les está diciendo esta frase, os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y mire, si usted está, al ver esta ministración, al ir siguiendo nuestras prédicas, la enseñanza que se está dando a través de estas redes, usted está perseverando de esa manera. Usted está reteniendo la palabra y le agradecemos, ¿verdad? Le agradecemos, ¿verdad?, a Dios por su vida, porque usted pasa ahí a la página y le pone un like, le pone una palabra, amén, Dios los bendiga, estamos con ustedes. Bueno, eso también nos da, ¿verdad?, a nosotros el reflejo de que usted está cuidando su vida.
de que usted está reteniendo la palabra, de que usted está perseverando, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si ustedes perseveran, si usted retiene la palabra, dice el apóstol Pablo, bueno, pues entonces usted va a perseverar y va a llegar al punto donde en el momento en que Dios nos llame a su presencia, va a perseverar. Acuérdese que dice Apocalipsis, una de las cartas que se le manda a una de las iglesias, dice: sé fiel hasta la muerte, persevera, retén, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué palabra nos da ahí pues Apocalipsis, ¿verdad? A la carta que le manda a la iglesia, ¿verdad? Además, mire, déjeme decirle, esa carta de aquel apóstol amado, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué está hablando de Jesús? ¿Verdad? Verso 3. Lo que hemos visto, dice el apóstol Juan, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué está hablando aquí el apóstol amado Juan? Habla de estar perseverando, de estar reteniendo la palabra, y él está instruyendo a la iglesia, ¿verdad?, de que lo que él vio, lo que él oyó, lo que él palpó, lo que aquella vida que estaba en el Padre y que se manifestó, ¿verdad?, ahora él la está compartiendo. Esa palabra le ha llegado a usted, me ha llegado a mí, y queremos que alcance a muchos. Muy temprano hoy estuvimos ministrando y dimos una estadística triste. De cada 3 personas en el mundo, una es seguidor de Jesús, pero 2 no. Ellos no pueden retener, ellos no pueden abrazar, porque muchos no lo conocen. Muchos no lo conocen. Y la palabra que está diciendo el apóstol Pablo aquí es una palabra clara. Os declaro, ¿verdad? Él está dando a conocer un hecho histórico que habla de la resurrección, ¿verdad? Y habla una palabra clave que usted y yo podemos tener: retener, ¿verdad? Pero esa gente que no conoce de Dios no puede conocer ni puede retener. Por eso es ahí que es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo, ¿verdad?, él estaba compartiendo, y al final dice: para que sean salvos. Vamos a avanzar a nuestro segundo punto en esta mañana. ¿Sí? Primer punto, pues estamos aquí viendo, ¿verdad?, sí, cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, presenta una introducción, ¿verdad?, introducción aquí a la iglesia al tema de la resurrección, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver el punto número 2, ¿verdad? Él repasa el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habla de la palabra que ya había, de la profecía, ¿verdad?, pero también habla sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Mire, del verso 3 al verso 8, dice: porque primeramente, ahí está, lo primero que ha enseñado, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que se le tiene que explicar a una persona cuando se le va a visitar, a una persona cuando se le hace, a usted le invitan para ir a hacer una oración, a usted le invitan para ir a compartir la palabra, a usted le invitan para una acción de gracias, a usted le invitan para algo, ¿verdad? Sí. Lo primero que uno tiene que decir, ¿verdad?, es que presentar
a Cristo, quien puede perdonar nuestros pecados, porque dice la Biblia que Él murió para perdonar nuestros pecados. Dice aquí el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él recibió de Cristo eso, pero también enseñanza de los apóstoles, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba profetizado, ya estaba dicho que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, iba a nacer, además de eso, iba a morir por nuestros pecados. Dice la palabra de nuestro Dios. La Escritura, la ley y los profetas ya habían hablado sobre el Mesías. Había profecías y lo hemos estado viendo. Ahorita vamos a verlo. Vamos a continuar viendo la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el Salmo capítulo 2, verso 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 61, 7 dice: estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Salmo 68, 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Verdad? Y hay muchas profecías, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 53, 10 y 11 nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está hablando que Jesús iba a pagar por sus pecados, por mis pecados. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ahí está la profecía, que iba a morir en medio de dos malhechores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, hay mucha palabra en la cual fue profetizada la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía: conforme a las Escrituras, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, y vuelve a decir el apóstol Pablo: conforme a las Escrituras. Entonces, seguido, vemos aquí que el apóstol Pablo dice dos veces conforme a las Escrituras. ¿Qué importancia tiene que él mencione aquí dos veces conforme a las Escrituras? Mucha importancia. Quiere decir que lo que está hablando tiene fundamento. De algunos hermanos que habían sido y que todavía vivían y que habían sido testigos oculares, pero también tiene el fundamento profético. La ley y los profetas habían ya, en ellos estaba escrito, en los manuscritos de la ley y de los profetas, lo que Jesús iba a padecer, que él también iba a resucitar,
Qué bendición, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo, sí, por eso dice, ¿verdad?, que él, en este segundo punto, ¿verdad?, que él está haciendo una remembranza, un repaso de lo que dicen las Escrituras y de lo que él está diciendo, que él dice, lo que yo hablo tiene fundamento, ¿verdad? Ahora, lo que estamos hablando nosotros, lo que usted está escuchando de la resurrección de Jesús, tiene fundamento también de evidencia histórica. Es un fundamento histórico legal. Cristo resucitó. Lo que hemos comentado, la tumba de muchos hombres que dijeron ser importantes, dijeron ser alguien aquí en la tierra. Su tumba está ocupada. La tumba de Jesús está vacía. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, bueno, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Eso de que muchos aún viven es que en el momento en que el apóstol Pablo estaba redactando esta carta a la iglesia de Corintio, aún muchos estaban vivos, otros ya habían muerto. Por eso dice, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, recuerde, el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús salió y encontró al apóstol Pablo. Dice la Biblia que Pablo, respirando aún amenazas contra los seguidores del Señor Jesús, le decían los del camino, iba a Damasco, y ahí el Señor Jesús se le apareció, lo tumbó de aquel animal que usaba para transportarse, quizás era un caballo, lo tumbó y lo confrontó. Pablo, le dijo al Señor Jesús, algo que usted y yo una vez hicimos, algo que todo aquel que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús tiene que hacer. ¿Quién eres, Señor Jesús?, preguntó el apóstol Pablo. Algo que tiene que quedar claro en todo seguidor de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pregunta para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Reflexione y medite por unos segundos. ¿Quién es Jesús para usted? El apóstol Pablo fue confrontado e hizo esa pregunta lógica, esa pregunta que ahí el Señor Jesús le respondió. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así lo dijo el apóstol, nuestro Señor Jesús al apóstol Pablo. Después de que tuvo ese encuentro Pablo con nuestro Señor Jesús, ya resucitado nuestro Señor Jesús, la segunda pregunta que ahí en ese ejemplo que nos da Hechos, el apóstol Pablo le hace esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta que también usted y yo podemos hacer a nuestro Señor Jesús. Y si usted está viendo y está escuchando por primera vez la palabra, usted puede preguntarle también a Dios: ¿qué quieres que yo haga, Señor Jesús? En primer lugar, ¿quién es Jesús? En segundo lugar, ya conozco a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo da testimonio y dice: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y el apóstol Pablo fue un hombre que dedicó su vida de lleno
después de que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús, decidió servirle. Decidió servir a nuestro Dios. De hecho, de lo que él hablaba era de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús y de la esperanza que él tenía en la resurrección. Vamos a pasar al punto número 3. Si Pablo subraya ahí, pues remarca ahí su singularidad en su papel como extemporáneo testigo del resucitado. Ahí en el verso del 9 al 11, ahí subraya, dice el verso 9, 10 y 11. Primera de Corintios capítulo 15, versos 9, 10 y 11. Subraya Pablo ahí su papel extemporáneo como testigo extemporáneo del resucitado, Jesús resucitado. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido derramada en vano. ¿Sí? Dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mire, aquí tengo una pregunta para usted. Todo lo que usted y yo hicimos antes de venir a los pies de Cristo, Él ya lo perdonó. Ya lo perdonó. Ahora, hay un desafío. Como el apóstol Pablo lo estaba diciendo. Él reconocía que era el último de los apóstoles a los cuales se le apareció el Señor Jesús. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cuántos nos podemos identificar con el apóstol Pablo? En otro pasaje, cuando habla de los pecados de la carne, el apóstol Pablo dice, y esto éramos algunos de nosotros, pero ahora ya no. Gloria a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, bueno, yo no me siento digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Él reconoce que le hizo daño a la iglesia, pero también reconoce algo que usted y yo también reconocemos. Usted puede decir conmigo, dígalo ahí donde está, por la gracia de Dios soy lo que soy. Vamos, repitámoslo otra vez. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Gloria a Dios. La gracia de Dios no ha sido derramada en vano en su corazón, ni en mi corazón. Ánimo, adelante, hermano, hermana. Dios con usted. Dios ahí está presente. Si Dios ha derramado su gracia redentora, si Dios ya ha perdonado sus pecados, ¿qué ejemplo tenemos del apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. ¿Qué podemos decir también nosotros? Nosotros tenemos que dar buen testimonio a aquellos que no conocen de Dios, para que a través de nosotros ellos conozcan. Gloria a Dios. Es el desafío. Sí. Dice la palabra de nuestro Dios que el apóstol Pablo fue un hombre que dedicó su vida al ministerio, dedicó su vida a lo que antes había perseguido. Él dedicó su vida, podemos decir, en cuerpo y alma. Sí.
ahí en esta carta a los Corintios, hermanos, el apóstol explica fuertemente, sobre el tema de la resurrección. Y hoy estamos hablando solamente lo que él le habló primeramente a la iglesia tocante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Próximo martes, vamos a continuar este estudio. ¿Sí? La esperanza de la iglesia en la resurrección. ¿Sí? Vamos a continuar viendo este estudio que es tan profundo, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza aquí entonces diciendo, dándoles, ¿verdad?, una declaración de lo que él creía, de lo que él había visto, de lo que él había tenido esa experiencia. Él da a conocer aquel hecho histórico y luego dice una palabra clave: si retenéis. Persevera, muy bien. Ahora, retener aquello. Punto número 2. El apóstol Pablo hace referencia a lo que él está hablando, lo que él tiene en tema de Jesucristo. Había palabra profética en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, tocante a lo que él estaba hablando, y aún decía, hay testigos oculares que aún viven. ¡Qué tremendo! Usted puede ser un testigo de lo que Dios hace, aquel poder milagroso en el cual Dios obra. ¿Qué poder y qué obra Dios? Bueno, en primer lugar, ha cambiado su vida. Usted póngase como un ejemplo vivo del poder de Dios. Ha cambiado su manera de pensar, ha perdonado sus pecados y ahora usted está viviendo una vida nueva. Y punto número 3, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo habla, ¿verdad?, de que él no merece ser tomado en cuenta como apóstol, pero por la gracia de Dios es lo que es y fue lo que fue. Así usted y yo, por la gracia de Dios, usted y yo somos lo que somos. Y la gracia de Dios no ha sido derramada en vano sobre nuestra vida. Jesús resucitó. Nuestra fe tiene un fundamento fuerte. Confiamos en que nuestro Dios resucitó porque es verdad. Todas las religiones son vanas. Todas las religiones son falsas. La única verdad que existe en este mundo y la que todos debemos seguir es la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Esperanza para los que vivimos es hecha para nosotros. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos das nuevamente, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Rogamos que bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que hoy se han conectado, que hoy están viendo esta palabra, que están escuchando, Señor. Rogamos que tú bendigas el corazón de cada uno, Señor. Que tú fortalezcas, Señor, la vida de cada familia, de cada miembro ahí en su familia que están viendo esta transmisión, Señor. Tu bendición llegue hasta sus hogares. Tú seas con cada uno de ellos, Padre. Tú les bendigas, Señor. Rogamos, Padre, que tú fortalezcas, Señor, ese vínculo, esa unidad en la familia, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor,
porque, Padre, tú estés ayudando a cada familia en este tiempo en el cual, Señor, tenemos que estar guardados en casa, buscando esa protección, Señor, por causa de la contingencia mundial, por causa de esa pandemia, Señor. Gracias porque tu iglesia está ahí en sus hogares, como en los tiempos de la iglesia primitiva. Las reuniones, las congregaciones estaban en casa iglesias. Señor, así hoy pedimos tu bendición. Hoy recordamos, Padre, que un día como hoy tú resucitaste, Señor Jesús. Y hoy te damos gracias. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que tienen que salir a exponerse a través de un trabajo fuera de su hogar, Señor. Guárdales, ayúdales, Padre. Es nuestro deseo que no se contagien de ese virus, Señor. Padre, pero tú eres soberano. Tú tienes planes perfectos. Rogamos, Padre, que fortalezcas el sistema inmunológico, Padre, de nuestros hermanos, Señor. Que si han de contagiarse, Padre, tú les fortalezcas en su cuerpo físico y que tú les permitas salir adelante de esa enfermedad, de ese contagio, de ese virus, Padre. Señor, pero los que han de ser librados también, Señor, tú sigas fortaleciendo su vida y su fe, no tan solo de ellos, sino de todos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, sí, y damos gracias a cada uno de los que pues nos están siguiendo a través de las redes, ¿verdad? Y les enviamos un saludo, ¿verdad? Y pues a nuestra hermana Marusa, nuestro hermano, nuestra hermana Sarita Trejo, nuestra hermana Noemí Hernández, nuestra hermana Claudia Salas, nuestra hermana Beatriz Medina, nuestra hermana Mayra Leticia, nuestra hermana Ruth Gómez, nuestro hermano José Aguirre, nuestra hermana Gladys Howe, ¿sí? Y otros hermanos, a mi esposa, ¿verdad? Que es mi seguidora también, hermanos, ¿sí? Hoy está cumpliendo años, Dios te bendiga, amor, ¿sí? Hermanos, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Les mandamos aquí desde las instalaciones de nuestra iglesia, ¿verdad? Un saludo cordial, ¿verdad? Y a más hermanos y hermanas que se están uniendo cada vez más a esta difusión, a esta transmisión. Nuestra hermana Angelita Rivera, al hermano Mike, Fay, a Kevin, a Julio, a Adrián, Adrián Purata. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de llegar hasta donde usted se encuentra con la palabra de nuestro Dios. Siga adelante. Recuerde también, tome precauciones en este tiempo de contingencia. Estimados hermanos, les amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga.